y nos encontramos en esta oportunidad en un centro, restaurante, cafetería de Miami, y tengo aquí junto a mí a dos cubanos, hispanos, norteamericanos, en fin, en esa diversidad que se reúne aquí en Miami. Queríamos hablar hoy de un tema que nos compete a todos y que es Cuba, ¿no? Y es el bloqueo de Estados Unidos, que ya suman muchísimos años y que ahora tuvo un resultado muy interesante de nuevo en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, con una votación de 191 países a favor de Cuba y 2 en contra. O sea, el mundo entero a favor de Cuba y el mundo entero en contra también de 2, vamos a decirlo así, ¿no?, de Estados Unidos e Israel. Bueno, el tema del bloqueo. Ustedes mismos se van a presentar. Su nombre es Víctor Nieto. Ajá. ¿Y qué alguna organización representa? Sí, yo represento a Labor and Community Alliance. Sí. También estuvo con el tema de Bernie Sanders, ¿no? Sí, cubanos americanos, Cuban Americans for Bernie. Ajá. Para Bernie, cubanos americanos para Bernie. Ajá. ¿Y usted? Yo me llamo Lorenzo Cañizares y Víctor es bien modesto, los dos hemos sido fundadores del Labor Community Alliance y del Cuban American for Bernie. Ajá. ¿Y esto que le identifica a usted aquí en la que tiene la...? Esto es de mi unión, de mi sindicato allá cuando yo trabajaba en Pensilvania. Pero bueno, estamos hablando entonces con trabajadores, ¿no? Sí. Ustedes no son expertos, no son políticos, no son analistas, son trabajadores. Somos trabajadores que hemos tenido muchos años de estar envueltos en cuestiones de defensa a los trabajadores y de defensa al pueblo en general. Empezamos con usted hablando del bloqueo a Cuba. Ajá. ¿Qué vamos a hablar del bloqueo? Bueno, yo lo que creo que es importantísimo es crear la efervescencia para entre la comunidad cubana, aquí la comunidad latinoamericana en sí en general, tiene tremendo papel que jugar en crear esa efervescencia de que ya se le dé fin al bloqueo, igual que también se haga trabajo en referencia a lo que está pasando en Puerto Rico con la cuestión del huracán. La cuestión del bloqueo a Cuba, en cierta manera, sigue el mismo patrón. Es un deseo a estrangular al pueblo cubano. Y eso debemos hacer lo más posible para crear como digo otra vez la palabra efervescencia, perdón que la use tanto, pero en sí expresa precisamente lo que quiero decir. Hay que tener un embullo de trabajar en conjunto para crear esa situación y poder tomar medidas que mejoren la vida del pueblo cubano y también, por supuesto, el resto de Latinoamérica. ¿Y usted? Bueno, yo estaba leyendo las declaraciones en las Naciones Unidas de la representante de los Estados Unidos, manteniendo de que la razón que los Estados Unidos insistía en seguir con el bloqueo era para expresar para expresar un ataque, estoy buscando la palabra, expresar su desaprobación a las violaciones de derechos humanos en Cuba. Sin embargo, los Estados Unidos mantienen relaciones perfectas con muchos países que no respetan los derechos humanos. Incluso muchos de los derechos humanos, en la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, una de las cosas principales es el derecho al pueblo a tener trabajo. Aquí en los Estados Unidos no hay derecho a tener un trabajo. Aquí hay mucho, pero que mucho desempleo y mucho empleo parcial. Entonces, la educación, yo fui maestro por un año también como el compañero acá, y el nivel de educación
es pésimo. Se le está negando a la gente una educación. Entonces, lo que hay que hacer, la tarea que hacer es nosotros, que creemos ¿Todo bien? que el bloqueo a Cuba es un ataque contra el pueblo cubano, para forzar al pueblo cubano a cambiar el gobierno. Nosotros decimos que hay que dejar al pueblo cubano que haga sus propias decisiones. Y en eso la gran mayoría, inmensa mayoría del pueblo norteamericano estaría de acuerdo con eso. Lo que pasa es que no hay información, no se le informa al pueblo norteamericano de la verdad acerca de Cuba, de que en Cuba en Cuba los derechos humanos son mucho más que los derechos que tenemos acá. Así que por favor, hay que informar a la gente, pasarle la información de que el pueblo norteamericano no es el gobierno norteamericano el que quiere este bloqueo, no el pueblo. Bueno, estoy muy de acuerdo con Víctor, y déjame añadir que una de las cosas que el pueblo norteamericano tiene que tener también en mente es que esta pérdida no solamente para Cuba, para los Estados Unidos también. Los Estados Unidos, de acuerdo a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, ellos pierden 1.2 billones al año por no negociar con Cuba. 1.2 billones, mil millones de dólares al año por no negociar con Cuba. Eso es un dinero serio. Y hay un grupo de estados que particularmente quieren establecer relaciones directamente con Cuba y no lo dejan. Exacto. Entonces, ¿qué libertad hay en Estados Unidos? Exacto. Y es el punto que habla Víctor de los derechos humanos, un punto bien importante, porque la manera que esta gente a veces enfocan en la cuestión de derechos humanos, lo enfocan desde el punto de vista de cierta libertad de expresión. Digo de cierta libertad de expresión porque esta misma libertad de expresión está limitada aquí en los Estados Unidos. Aquí sabemos eso, que hay cierta... Entonces, pero en Cuba hay muchas cosas que se han llevado a cabo. Anteriormente en esto, nosotros estábamos hablando de la educación en Cuba. La educación en Cuba es fantástica, tal vez una de las mejores del mundo. El pueblo cubano yo muchas veces he dicho por ahí que es el pueblo más culto del mundo. Y tal vez sea una exageración, pero no, si es una exageración no es por mucho. No es por mucho, porque es extraño encontrar a un cubano que no le pueda hablar a ti de cualquier cosa. Seguro. Martí decía ser culto para ser libre. Exacto. Y Cuba, en Cuba se ha cumplido eso. En Cuba se ha cumplido eso. La salud, el cuidado de la salud. ¿Y cómo es posible que Estados Unidos se retire entonces de la UNESCO, que es conocimiento, que es cultura, que es educación, y Cuba esté en la UNESCO? Ajá, y por razones políticas. Los Estados Unidos, y en estos momentos hay que darse cuenta de una cosa, que los Estados Unidos está yendo en picada, y es muy importante también para el pueblo norteamericano darse cuenta que es importante tener relaciones con otra gente para que nuestro país no pierda influencia en el mundo. En estos momentos en la América Latina, sin duda alguna, se le han abierto las puertas a China, para que China penetre en Latinoamérica y pueda avanzar en su esfera de influencia. Una esfera de influencia que viene de un punto de vista comercial, no es un punto de vista político, no es un punto de vista de querer avasallar a nadie, es un punto de vista de poder mejorar el comercio, siempre mejora a todos. Víctor, sin duda que es abrumadora la victoria en la ONU de Cuba. 191 países a favor, 2 en contra. Estados Unidos y Israel no están de acuerdo con este tema. Bueno, es que Estados Unidos es quien impone el propio bloqueo, no se sabe desde cuándo. Sin embargo, mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que Estados Unidos tenga relaciones tan muy buenas con Vietnam, con China, con otros países socialistas o comunistas, como ellos dicen? Aunque realmente el comunismo todavía no ha llegado al planeta, eso es otra, no existe, es otra discusión, donde murieron además en Vietnam unos 60.000 norteamericanos, y sin embargo hay muy buenas relaciones entre Estados Unidos
¿Y cuál es el odio con Cuba? Me parece lo del sapo y la luciérnaga, ¿no? Te voy a comer porque tienes luz. ¿Qué piensa de todo esto? Exactamente, Cuba es un mal ejemplo desde el punto de vista de los Estados Unidos, de la clase dominante de los Estados Unidos. Es un mal ejemplo y quieren asegurarse de que Cuba no prospere económicamente, que Cuba, que el pueblo cubano se vea tan apretado y culpe al gobierno de todos los problemas. Bueno, si el gobierno tiene la culpa de la condición económica de Cuba, lo más indicado sería que le quiten el bloqueo y vamos a ver lo que Cuba puede hacer sin bloqueo. Vamos a ver cómo el gobierno de Cuba resuelve los problemas de los cubanos sin el bloqueo. Es una prueba necesaria. Eso es sentido común. Así que lo que hay que hacer es hablarle a los americanos, al pueblo norteamericano, y informarlos de la realidad. ¿Cuántos años son de bloqueo? Yo vine de Cuba de 14 años a los 61, del año 61. Desde entonces ya había bloqueo. Entonces, todo este tiempo, y Cuba ha podido sobrevivir. En Cuba todo era productos norteamericanos antes. Tuvo que reconstruir la economía. Después, cuando la Unión Soviética le retiró su apoyo, tuvo que reconstruir la economía otra vez. Ha sufrido dos grandes huracanes económicos y todavía sigue ahí. ¿Qué Cuba no pudiera haber hecho y conseguido si no hubiera bloqueo? Vamos a hacer la prueba. Bueno, y en el tema de Puerto Rico que usted decía ahorita, Cuba le ha propuesto y le ha ofrecido a Puerto Rico brigadas médicas, brigadas de linieros para restablecer el tema eléctrico. Ustedes saben que Cuba quedó prácticamente despedazado el sistema eléctrico, sin embargo, en menos de un mes se restableció el sistema eléctrico en Cuba. Parecía increíble, ¿no? Ahora Cuba le ofrece a Puerto Rico todas las posibilidades, porque Cuba siempre ha sido solidaria. Cuba no reparte ni comparte lo que le sobra, sino lo que tiene. ¿Cómo es posible que el gobierno de Trump, ¿no?, el gobierno de Estados Unidos, tan lleno de democracia, tan lleno de humanismo, como se plantea, como paladines de ese humanismo, no permita que Cuba envíe, porque eso también es bloqueo, sus brigadas y su pueblo? ¿A qué le temen? ¿Qué miedo le tienen a Cuba? Como dijo mi hermano acá, el problema es que ellos no quieren que el ejemplo de Cuba se multiplique por todas partes. Cuba, no solamente con Puerto Rico, con Haití, con la América Latina, con África, el ébola lo ganaron los médicos cubanos. El ébola lo pararon los médicos cubanos. Eso está reconocido por todo el mundo. Cuba se ha distinguido en hacer trabajos humanitarios en todo el mundo sin necesidad de que le den nada en referencia a eso en términos políticos. Todo lo ha hecho por solidaridad humana. Cuando en Cuba todo el mundo tiene cuidado de la salud, si hay algún país en el mundo que puede decir el cuidado de la salud es un derecho humano, es Cuba, porque todo el mundo allá tiene cuidado de la salud. Básicamente la cuestión de Puerto Rico tienen mucho miedo a que Puerto Rico se dé cuenta de que el camino que estamos en estos momentos, que está Puerto Rico en estos momentos, es un camino negativo para el pueblo puertorriqueño, y que el pueblo puertorriqueño tal vez hiciera mucho mejor, y estoy seguro que hiciera mucho mejor si se marcara una pauta independiente, si ellos fueran capaces de poder hacer sus propios arreglos, no tener que lidiar con un Jones Act que le prohíbe a los barcos extranjeros entrar en Puerto Rico, por todo eso, por cuestiones de dinero. A Puerto Rico lo están estrangulando por cuestiones de dinero, y el pueblo puertorriqueño, que en estos momentos 80% del pueblo, después de más de 6 semanas del huracán, no tiene todavía electricidad. Todo esto es cuestión de dinero. Cuando le dan un contrato
a una compañía por 300 millones de dólares con 2 empleados cuando se necesitan miles de gente para poder resolver el problema eléctrico, es la avaricia desbocada, es la avaricia desbocada, y ese es lo que ellos le tienen miedo a Cuba, le tienen miedo a que el ejemplo ese, la independencia y la independencia en Puerto Rico podría llevar a cabo una gran efervescencia otra vez. Sí, una explosión, ¿no? Una explosión en todo el Caribe, porque básicamente una de las cuestiones que nosotros estamos todos, fíjate bien que todas las naciones del Caribe votaron en contra del embargo. Todas votaron en contra del embargo. Es decir, si, porque también todos están a favor de Venezuela, porque reciben petróleo y la ayuda de Venezuela. Exacto. Cosa que no lo ha recibido de las grandes potencias. Exacto. Y entonces es ese espíritu, si se lleva entonces a cabo de poder crear como Indonesia, una cuestión de las diferentes islas, hacer una federación, estaríamos todos. Bueno, nos quedan apenas unos 4 minutos. Esta es una transmisión de la coordinadora Tesoro, también de Hermes América en español, para América del Norte y Canadá. Yo soy Carlos Diegues y tengo a Víctor y a Lorenzo, yo no sé si invitados míos o yo soy el invitado de ustedes, porque estamos aquí compartiendo en familia, ¿no? El tema de Cuba trasciende ya más de 50 años, no se deja tranquila. Pudiera mucho incluso Cuba prestigiar a Estados Unidos en la situación de crisis que vive hoy, de falta de valores. Bueno, sí, el ejemplo de Cuba puede ser una motivación, motivar al pueblo norteamericano a demandar y activarse para demandar de su gobierno, de nuestro gobierno, un tipo de tratamiento como se le da al pueblo de Cuba. Y yo quisiera de que estas transmisiones, que son muy necesarias, pudieran ser oídas por todos los Estados Unidos. Y creo que se necesita crear una organización de los cubanos y de los norteamericanos juntos, porque no puede haber organización solo de cubanos, sino debe ser una organización multinacional que se dedique a decir la verdad acerca de Cuba y cobrarle un precio político caro al gobierno por no acceder a los deseos del pueblo norteamericano, de que se le deje Cuba ser independiente y tener hacer sus propias decisiones. ¿Y usted? Bueno, a mí me parece muy interesante lo que acaba de plantear mi hermano Víctor aquí, y es que sí sería muy bueno crear una organización diversificada de gente que esté interesada en establecer relaciones amistosas entre los pueblos, entre Cuba y los Estados Unidos, donde tengamos intercambio, donde se pueda tener una visión de Cuba diferente a la que plantean ciertos elementos aquí que básicamente lo que despliegan ellos no es la realidad de Cuba. Yo no voy a decir que Cuba es un paraíso, no, Cuba no es ningún paraíso, pero sería mucho mejor si tuviera una situación donde no estuvieran tratando de ahogar al pueblo cubano y crearle dificultades para que se rebelen. Muchísimas gracias a Víctor, también a Lorenzo, por su participación en este programa de Tesoros y de Hermes América, y también transmitido por Radio Miami TV. Yo soy Carlos Rafael Diegues, desde Miami, Estados Unidos.